modelos. Vamos a comenzar a desarrollar, vamos a desarrollar histología del aparato respiratorio. Esto lo vamos a dar en una clase. No es tan complicada como la embriología cardiovascular, así que en una clase con un PowerPoint lo vamos a desarrollar. Entonces, para ello les preparé este PowerPoint, que lo vamos a ver juntos, y se lo voy a explicar, que es el siguiente. Desarrollo del aparato respiratorio, embriología, gentileza del Instituto Tejedor. Vamos al desarrollo inicial. El inicio de su desarrollo es la 4ª semana. La hoja de inicio es el endodermo del intestino anterior. La estructura de inicio o las estructuras de inicio son la hendidura laringotraqueal y el esbozo respiratorio. Ahora les voy a explicar cómo se origina. Claves del desarrollo inicial. Durante la 4ª semana, en el piso del intestino anterior, aparece la hendidura laringotraqueal. Esta está en la línea media a la altura de la 3ª, 4ª y 6ª bolsas faríngeas. Recuerden que en la embriología de cardiovascular vos tenías 4 pares de hendiduras faríngeas, que son invaginaciones del ectodermo superficial, 5 pares de bolsas faríngeas, que son evaginaciones del intestino, del endodermo, del intestino faríngeo, y después tenés 6 arcos branquiales. 4 hendiduras ectodérmicas, 5 bolsas endodérmicas, 6 arcos mesodérmicos, aunque el 5.º arco después desaparece. Bueno, esto está a la altura de 3ª, 4ª y 6ª bolsas. Bueno, esta hendidura laringotraqueal se va a dividir en 3 porciones. La cefálica, que origina el epitelio de faringe y parte de las fosas nasales, la medial, que origina el epitelio de la laringe, y la caudal. Esta origina una evaginación, que es el esbozo respiratorio, que va a formar el epitelio de la tráquea, del bronquio fuente y del pulmón. Todo esto lo vamos a ver después profundizado. Por ahora es como un resumen del desarrollo inicial. Bueno, este desarrollo inicial es inducido por el ácido retinoico, que es un derivado de la vitamina A que regula la expresión de ciertos genes como el que produce el factor de crecimiento fibroblástico de tipo 10. Se ha visto que las mujeres que tienen déficit de vitamina A, y por ende van a tener déficit de ácido retinoico, pueden tener alteraciones del desarrollo pulmonar inicial. La mujer embarazada, que tiene déficit, vamos a expresarlo mejor. La mujer embarazada con déficit de ácido retinoico, porque tiene déficit de vitamina A, perturba el desarrollo en su feto, en su embrión feto, del aparato respiratorio. Bueno, vamos a ir parte por parte. Primero vamos a hablar del desarrollo de la nariz y de las fosas nasales. La nariz se desarrolla de la porción lateral de la prominencia frontonasal, que ahora les voy a mostrar en un dibujo, a partir de la 4ª semana. El mesénquima de esta prominencia deriva de las crestas neurales, existiendo una interacción entre el ectodermo y el mesodermo, que es invadida por células de la cresta. La primera manifestación es el crecimiento de las placodas nasales en el ectodermo superficial. Estas después forman depresiones centrales llamadas fóveas nasales o fositas nasales, que al profundizarse forman los sacos nasales primitivos. Bien, todo esto que parece chino básico, vamos a verlo con algunas láminas. Y vos ves, en la 4ª semana de la carita de un embrión, vos vas a ver que en la parte dorsal yo tengo esto que es la prominencia frontonasal. Después tengo los procesos maxilares superiores y el proceso maxilar inferior. Todo esto forma parte de la primitiva carita del embrión, ¿no? Entonces, en esta prominencia frontonasal, yo tengo acá la parte frontal y acá tengo la parte nasal. Entonces, en la parte nasal se forman 2 engrosamientos llamados placodas nasales. Una derecha y una izquierda. Tengan en cuenta que placoda en embriología quiere decir engrosamiento del ectodermo superficial. El año pasado lo vieron en desarrollo de ojo, que se formaba la placoda del cristalino para desarrollar el cristalino. Y en oído la placoda óptica, que daba origen al oído interno. Bueno, acá tenemos la placoda, las placodas nasales. Esta placoda nasal se encuentra en la prominencia frontonasal. Si ahora yo corto la placoda nasal, voy a ver la fovea nasal. Primero la placoda nasal es convexa. Después esta parte se invagina. Al invaginarse, esto sería, por ejemplo, la placoda derecha, y después tenemos la placoda izquierda, y del otro lado estaría la placoda derecha. Una sola placoda, al corte. Entonces, se imagina y forma la fosita nasal. La fosita divide a la placoda en 2 procesos. Los procesos nasales laterales y los procesos nasales mediales. O nasolaterales, nasomediales, o nasales externos, nasales internos. Los nasales externos,
van a formar después parte de la cara lateral de la nariz, las narinas, los cornetes. Y el proceso nasomedial o interno, al fusionarse con el del otro lado, va a formar el tabique nasal. Bueno, acá tienen las prominencias, la fosa nasal se invagina, esto va a formar primero las narinas y después la cavidad nasal, y me divide a la placoda en una prominencia nasal externa o nasolateral y una prominencia nasal interna o nasomedial. Esta, como les dije, formaba la parte lateral de la nariz, las alas de la nariz y los cornetes. Y esta, al fusionarse con la del otro lado, forma el tabique nasal. Y esta queda como forma las narinas y la cavidad nasal. Bien. Los sacos nasales se fusionan y forman la cavidad nasal primitiva. Esta cavidad tiene un fondo constituido por una membrana, que es la membrana buconasal o membrana de las coanas. Esta se rompe durante la sexta semana, permitiendo inicialmente el contacto entre la cavidad nasal y la cavidad bucal. Posteriormente, se forma el paladar secundario por fusión de los procesos palatinos de cada proceso maxilar superior, desplazando las coanas hacia atrás. Así se forman las coanas definitivas que separan las fosas nasales de la rinofaringe. Finalmente, la fusión de los procesos nasomediales, como les dije antes, forma el tabique nasal, mientras que los procesos nasales laterales forman los cornetes. Bueno, les voy a explicar estas dos láminas. Mirá, vos tenías, este es el paladar primario o primitivo, ¿sí? Acá tenés la narina, que se formó a partir de la fosita o fobia nasal. Bueno, y acá había una membrana. Esta membrana, que separaba la primitiva cavidad nasal de la primitiva cavidad bucal, se llama membrana de las coanas, ¿sí? Se rompe en la séptima y te queda la coana primitiva que comunica la nariz con la boca, porque todavía no tenés formado el paladar. Este es el paladar primario primitivo. El paladar secundario definitivo se forma a partir de los procesos maxilares superiores, y ahora sí, este paladar secundario definitivo separa la cavidad nasal de la cavidad bucal, y entonces desplaza el orificio de las coanas hacia la parte dorsal. Estas coanas, que ya son coanas definitivas, lo que hacen es vincular a la cavidad nasal, pero con la rinofaringe, no con la boca, ¿sí? O sea, digamos, con la porción más posterior del limbo de las fauces. Muy bien. Entonces, esto sería la coana primitiva, estas serían las coanas definitivas. Este es el paladar primario primitivo, este es el paladar secundario definitivo. Lo que transforma coanas primitivas en coanas definitivas es el crecimiento y formación del paladar secundario definitivo a partir de los procesos maxilares. Bien, eso es nariz. Vamos a la laringe y la epiglotis. Esta se origina a mediados de la cuarta semana a partir de la porción media de la hendidura laringotraqueal. Recuerden que la hendidura laringotraqueal tenía una porción cefálica, una media y una caudal. De la cefálica se originaba la faringe y las fosas nasales, de la media la laringe y de la caudal la tráquea, el bronquio fuente y el pulmón. A fines de la cuarta semana, la hendidura laringotraqueal se profundiza y forma el divertículo laringotraqueal. Del endodermo del mismo se origina el epitelio laríngeo, mientras que los demás tejidos, como el conectivo, el cartílago y el músculo, se originan del mesodermo del cuarto y sexto arcos branquiales. Bueno, entonces, veamos un poquito esto. Estas son las estructuras claves de la cabeza y el cuello. Vistas de frente y cortadas. Digamos, esta sería la cabecita de un embrión cortada frontalmente para que veamos. Acá estaría, digamos, la nariz del lado de adelante y esta sería la parte posterior. Bueno, lo que vemos es que tengo 6 arcos branquiales. Primero, segundo, tercero, cuarto, el quinto que desaparece y el sexto que derivan del mesodermo. Están revestidos por fuera por ectodermo superficial y por dentro están revestidos por endodermo. Entre el primer y segundo arco, del lado de afuera está la primera hendidura, del lado de adentro la primera bolsa. Entre el segundo y el tercero, acá está mal, este sería el tercero, está la segunda hendidura del lado de afuera, la segunda bolsa del lado de adentro y así. Yo tengo 6 arcos, 4 hendiduras y 5 bolsas. 1, 2, 3, 4, y caudalmente a este vamos a tener la quinta bolsa faríngea. Bien, entonces, acá lo que me interesa es que, digamos, en la parte caudal, a la altura de la del cuarto y sexto arco branquial, se forma la protuberancia epiglótica y las protuberancias laríngeas. Y entre la protuberancia epiglótica y la protuberancia laríngea se forma un orificio ovalado que puede tener forma de T, ahora lo van a ver,
cuando crezcan acá los cartílagos aritenoides, pero por ahora tiene la forma de una endija o hendidura, que es el orificio laríngeo, y tiene la forma de una endija o hendidura ovalada. Vamos, este es el desarrollo inicial. Bien. ¿Cómo progresa este desarrollo? A los lados de la hendidura, el mesénquima crece formando dos elevaciones, que son las tumefacciones o engrosamientos aritenoideos. Esto convierte la hendidura en un orificio con forma de T, en la glotis primitiva. Durante la octava semana el epitelio prolifera y oblitera temporalmente la luz, o sea, no puede respirar, porque está obliterada, hay que recanalizarla, pero entre la semana novena y entre la novena y décima semana se recanaliza el orificio laríngeo. Entonces, lo que vemos es lo siguiente. Nosotros habíamos visto que el orificio laríngeo tenía una forma de hendidura. ¿Qué va a pasar? A cada lado de las protuberancias laríngeas se van a formar las tumefacciones aritenoideas. Esto va a hacer que el orificio, y arriba se desarrollará la tumefacción epiglótica que va a formar el cartílago epiglótico. Bueno, inicialmente el orificio laríngeo va a quedar como una Y, ¿ven? Pero después, a medida que sigan creciendo las protuberancias o tumefacciones aritenoideas, y se alargue el orificio, va a tener una forma de una T, ¿sí? Y así se forma en el orificio laríngeo el espacio de la glotis. Arriba tenemos la epiglotis, y acá los cartílagos laríngeos de tipo, bueno, primero los aritenoideos, después se va a formar el cartílago tiroideo, lo vamos a ver del cuarto y sexto arco branquial. Pero ¿entienden por qué el orificio laríngeo, que inicialmente tiene forma ovalada, termina teniendo una forma de T? Esto es por el crecimiento de las tumefacciones o protuberancias aritenoideas. Bueno, después, durante la recanalización se forman dos recesos laterales, que son los ventrículos laríngeos. Estos están limitados por dos pliegues mucosos, los pliegues vocales y los pliegues vestibulares, que van a formar las cuerdas vocales. La parte caudal de la eminencia hipobranquial del cuarto arco se proyecta hacia la glotis, formando la tumefacción epiglótica que formará la epiglotis, y los cartílagos, los músculos laringeos, inervados por el décimo par, se originan del mesodermo del cuarto y sexto arco branquial. Son los arcos laríngeos, recuerden que el quinto desaparecía. O sea, esto es así. Ahora lo vemos en un corte sagital. Acá tengo los 6 arcos. El primer arco o arco mandibular. Está inervado por el trigémino porque forma los músculos masticadores, ¿sí? Y además forma los huesos de la mandíbula, y en el oído formarían el martillo y el yunque. Este es el segundo arco, se llama arco facial, porque forma parte de los músculos faciales de la mímica, está inervado por el séptimo par craneal, por el facial, y origina el cuerno menor del hioides, el ligamento estiloioideo, el proceso estiloioideo y en el oído el estribo. El tercer arco branquial, que es el arco hioideo, forma el cuerno mayor del hioides y músculos hioideos, mientras que el cuarto y el sexto arco branquial van a formar los cartílagos laríngeos y los músculos laríngeos. Está inervado por el décimo par craneal. El cuarto arco branquial te origina gran parte del cartílago tiroides, el sexto arco branquial forma la parte inferior del tiroides, el cricoides. ¿Estamos? Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Recuerden que el quinto desaparece. Arco mandibular, arco mandibular, arco facial, arco hioideo y arcos laríngeos. Inervado por el quinto par craneal, inervado por el séptimo par craneal, inervado por el noveno par craneal, el glosofaringeo, y estos dos están inervados por el vago o décimo par craneal. En resumen, los epitelios de la laringe derivan del endodermo del divertículo laringotraqueal, mientras que los tejidos conectivos y musculares derivan del mesodermo del cuarto y sexto arco branquiales. Bien, eso es laringe. Vamos a tráquea, bronquios y pulmones. Estos se originan de la porción caudal de la hendidura laringotraqueal. A este nivel, a mediados de la cuarta semana, un factor de crecimiento, que es el TBX4, estimula la formación de un surco, que es el surco laringotraqueal. La porción cefálica va a formar el esbozo traqueal. La porción caudal, me faltó su porción caudal, crece longitudinalmente formando la yema broncopulmonar. De la cefálica el esbozo traqueal, y de la caudal, al crecer longitudinalmente, la yema broncopulmonar. A medida que se desarrolla el esbozo traqueal, a sus lados se forman dos pliegues, llamados pliegues traqueoesofágicos. Estos se fusionan en la línea media,
formando el tabique traqueosofágico. Por su parte, la yema broncopulmonar se vincula con el mesodermo esplácnico que formará los componentes conectivos y musculares. Veamos esto con una lámina. Vos tenés, esto sería anterior, este sería posterior. Este es el intestino anterior. Este es el divertículo laringotraqueal que va a formar, al profundizarse, el esbozo traqueal y el esbozo pulmonar, o yema pulmonar, broncopulmonar. La parte cefálica es traqueal, la parte caudal es la pulmonar. Entre la tráquea y el esófago se forman los rebordes o crestas traqueosofágicos. Acá lo estamos viendo de frente. Estos rebordes traqueosofágicos se acercan, se fusionan en la línea media y forman el tabique traqueosofágico que independiza, como debe ser, el esófago con la tráquea. Cuando hay un déficit de la fusión de los rebordes traqueosofágicos, las crestas traqueosofágicas, va a haber una fístula traqueosofágica, una comunicación entre la tráquea y el esófago, y esto es grave, porque toda vez que el bebé se amamante, la leche va a pasar al aparato respiratorio y se va a broncoaspirar. Es incompatible con la vida, hay que operarlo. Estos defectos del desarrollo pueden ser provocados, por ejemplo, por el déficit de vitamina A y de ácido retinólico. Bueno, después decíamos que la parte caudal se profundizaba y se ramificaba en dos yemas pulmonares que crecían lateralmente y tocaban el mesodermo lateral que rodea al intestino, el que forma también los componentes conectivos y musculares del aparato digestivo, y esto va a formar los componentes conectivos y musculares, pero de la tráquea, del bronquio fuerte y del pulmón. A diferencia de la laringe, cuyos componentes conectivos y musculares derivan del mesodermo branquial, los componentes conectivos y musculares de la tráquea para abajo derivan del mesodermo lateral, de la hoja visceral del mesodermo lateral. Bueno, digamos. A fines de la cuarta semana, la yema broncopulmonar crece, se divide en dos yemas bronquiales. Lo que acabamos de ver, que se proyectan hacia los conductos pericardio-peritonales, que son las futuras cavidades pleurales. Hacia la quinta semana, las yemas se alargan y forman los esbozos de los bronquios primarios, los bronquios fuente, uno derecho y uno izquierdo. En la sexta semana, el bronquio primario derecho se divide en 3 bronquios secundarios derechos, mientras que el bronquio pulmonar izquierdo se divide en 2, acorde con los lóbulos, estos son los bronquios lobares, derecho e izquierdo. En la séptima semana, los bronquios secundarios o lobares derechos forman 10 bronquios terciarios derechos, que son segmentarios, mientras que los izquierdos forman 8. Es decir, en la cuarta semana la yema bronquial, en la quinta los bronquios primarios, en la sexta los bronquios secundarios, en la séptima los bronquios terciarios. Esto es así. Acá tenemos el esófago, el esbozo traqueopulmonar, la tráquea de la porción cefálica y los bronquios y los pulmones de las yemas pulmonares o de los primordios bronquiales que son caudales. Primero hay 2, uno derecho y uno izquierdo. Después, el derecho e izquierdo forman los bronquios secundarios. Esto es la quinta, esto ya sería la sexta. 3 con los bares, 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Después estos se van a dividir y van a formar los segmentarios. Fíjense cómo el mesénquima los está rodeando y después va a formar el revestimiento seroso, la pleura, y también los componentes intersticiales, el músculo, el tejido conectivo. Bueno, y así prosigue la ramificación, en lóbulos, en segmentos, en lobulillos, en acinos, en unidades bronquiolares respiratorias, a medida que progresa el desarrollo. Pero esto es maduración pulmonar. Los bronquios continúan dividiéndose, y hacia los 6 meses se crean 17 generaciones. Pero ojo, el pulmón es uno de los órganos que culmina su desarrollo en la vida postnatal, porque después del nacimiento se producen 6 generaciones más, de las 23 que tiene. La formación de los alvéolos comienza en la vida prenatal, pero se completa 8 a 10 años después de nacer. Quiere decir que el desarrollo pulmonar prosigue en la vida postnatal, como el desarrollo del aparato cardiovascular y otros sistemas. Bueno, la maduración pulmonar pasa por 4 estadios. Un periodo o etapa pseudoglandular, un periodo canalicular, un periodo sacular o de saco terminal, y un periodo alveolar o de alveolización definitiva. El periodo pseudoglandular va de la quinta hasta la 17ª semana, se activan ciertos genes que se llaman hedgehog, y participa un factor de transcripción que es el HFH4, que es el factor nuclear homólogo 4 del hepatocito. Que recuerden esto, tiene poca importancia. Lo saqué de la Arteaga Martínez, entonces lo puse. Pero en realidad, para hacerle un buen resumen, pero en realidad no creo que te pregunte. Lo del ácido retinóico sí es importante, porque eso sirve para la promoción de la salud, de la embarazada. Que no le falte vitamina A, entre otras cosas que no tiene que faltar. Pero esto ya a nivel molecular
es mucho más fino. El que le interesa lo puede memorizar, el que no, lo puede pasar por ahí. Bueno, en la etapa pseudoglandular se desarrollan solo vías de conducción, o sea que se desarrolla hasta el bronquiolo terminal, no más de ahí. Los túbulos están cubiertos con un epitelio columnar, el corte parecen glándulas, son macizos, no tienen luz, por eso es pseudoglandular. Como no existen vías hematóxicas, ningún feto nacido hasta la semana 17 tiene chance de sobrevida. No puede respirar en forma autónoma, porque todavía no tiene alvéolos. En la próxima etapa, que es el periodo canalicular, que se extiende de la 16ª hasta la 27ª semana, los segmentos cefálicos maduran más rápido que los caudales, pero se expande la luz bronquiolar, se canalizan. Ya no parecen glándulas, ya tienen luz. Se nota que son conductos o canalículos, por eso lo de canalicular. Desarrollan ya bronquiolos respiratorios, sacos terminales y alvéolos primitivos. O sea que se desarrolla más allá de los bronquiolos terminales, ya se desarrollan vías hematóxicas. Se desarrollan los neumonocitos tipo 2 y comienza la secreción de surfactante. Se inicia la hematosis primitiva. Todo esto es estimulado por el TTF1, que es el factor de transcripción tiroideo, y el HNF3-alfa, que es el factor nuclear 3-alfa de los hepatocitos. Estamos, este es el canalicular. El periodo de saco terminal va de la 26ª semana al nacimiento. Ahí se desarrollan los conductos y sacos alveolares. Hay gran desarrollo de sacos terminales donde los capilares llegan hasta los alvéolos. Se desarrollan más los neumonocitos tipo 1 y se adelgaza el epitelio para formar la barrera alveolo-capilar. Y esto es estimulado nuevamente por el TTF1 y por el HNF3-alfa. Finalmente, el periodo alveolar va desde el nacimiento hasta los 8 o 10 años. Se forman bolsas alveolares o alvéolos definitivos. Estos ya tienen un epitelio delgado y están en contacto con los capilares. La membrana alveolo capilar delgada, que medía 0,5 micras, se desarrolla y aumenta mucho la hematosis. Esto es estimulado también por el TTF1, pero también por la proteína morfogenética de hueso 4 o BMP4. Bueno, desarrollo bronquiolar. Entonces, 4 etapas: pseudoglandular, canalicular, sacular terminal y alveolar. Entre las semanas 0 y 9 se forman la tráquea y los bronquios, entre la semana 10 y 14 los bronquios y bronquíolos, entre la semana 15 y 19 los bronquiolos respiratorios, y de las 19 a 23 los alvéolos. Ya empiezan el periodo saco alveolar. Entonces, en el periodo pseudoglandular hasta los bronquiolos terminales, vías de conducción; en el canalicular, bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, pero con alvéolos primitivos. En el saco terminal hay gran expansión de conductos y sacos alveolares con alvéolos primitivos, y en el alveolar se forman los alvéolos definitivos. 17 de las 23 generaciones se generan en la vida prenatal, 7 se generan en la vida postnatal. Con respecto a la diferencia entre un alvéolo primitivo y uno definitivo es la siguiente. Primero, el alvéolo primitivo, estos son alvéolos, pero están revestidos por un epitelio simple cúbico. El alvéolo definitivo tiene un epitelio más delgado, simple plano. Los capilares están bastante separados por intersticio del alvéolo primitivo. En cambio, en el alvéolo definitivo los capilares entran en contacto con el alvéolo, con la pared alveolar. La membrana alvéolo capilar acá es gruesa, de más de 1 micra. La membrana alvéolo capilar acá es delgada, de 0,5 micras. Entonces, la hematosis acá es menor, la hematosis acá es mayor. Este es un alvéolo primitivo, este es un alvéolo definitivo. Esto se genera en la vida prenatal, esto se genera a fines de la vida prenatal, pero fundamentalmente durante la vida postnatal. Bueno, ¿qué más? Resumen. Entonces teníamos el tubo laringotraqueal. De ese se forman los brotes o yebas pulmonares. Acá se dice traqueales, pero son pulmonares. Estas se alargan, vinculándose al celoma, se van dividiéndose para formar las yemas bronquiales. Primero son 2 para los bronquios lobares, después son 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo para los bronquios, acá eran 2 para los bronquios fuentes, acá 3 y 2 para los bronquios lobares, después 10 y 8 para los bronquios segmentales, y bueno, y después todas las generaciones correspondientes. Hacia la 8ª semana, yo ya tengo, a fines del periodo embrionario, un pequeño pulmoncito que morfológicamente se parece al pulmón adulto. Sin embargo, fisiológicamente, en la 8ª semana todavía no hay forma de que respire en forma autónoma, porque todavía falta, que es algo que vamos a ver ahora, la secreción de surfactante. Resumen de los derivados. En las fosas nasales, el epitelio del vestíbulo deriva del ectodermo superficial de la placoda olfatoria. El epitelio del área respiratoria del endodermo del intestino faríngeo, el epitelio olfatorio del neuroectodermo de la cresta neural. Otros tejidos derivan del mesodermo de los procesos nasomediales y nasolaterales.
La laringe, los epitelios derivan del endodermo de la hendidura laringotraqueal, otros tejidos derivan del mesodermo de los arcos branquiales cuarto y sexto. Y con respecto a tráquea, bronquio y pulmones, los epitelios derivan del endodermo de la yema pulmonar, otros tejidos derivan del mesodermo. El mesodermo origina el aparato urinario. Entonces, del mesodermo lateral esplácnico. Un pequeño chiste tonto para matizar. Bueno, consideraciones clínicas. El surfactante, esto es importante, y lo toman siempre. El surfactante comienza a ser producido por los neumonocitos 2 a partir del sexto mes. Los neumonocitos 2 aparecen durante la etapa canalicular, pero se desarrollan durante toda la etapa sacular. En esta etapa aparecen los cuerpos lamelares, que se ven al MET, y que es una expresión de la síntesis del surfactante. Son como vesículas que contienen las proteínas, etcétera, que conforman, y los fosfolípidos que conforman el surfactante. Entonces, la síntesis del surfactante comienza entre las semanas 24 y 28, inducida por hormonas como el cortisol, la insulina, la prolactina y la tiroxina, o sea, la T4. Más importante el cortisol. Recuerden sexualidad, cuando decíamos que ante la amenaza de un parto prematuro, yo podía inyectar cortisol. Hacia la semana 35 comienza a secretarse en gran cantidad, inducido por el TTF1 y por el SPB, que es el gen de la proteína B del surfactante. Una de las 4 proteínas que tiene, A, B, C y D, el gen de la proteína B es clave para que se inicie la secreción. Eso comienza en la semana 35. Bueno, por eso, la deficiencia de surfactante causa la enfermedad de la membrana hialina, o síndrome de deficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria aguda del recién nacido. Esta es la causa número 1 de muerte en un bebé prematuro. Por eso hacemos un examen neonatal de surfactante, medimos el índice de lecitina, fosfatidilcolina, esfingomielina, para ver si ha madurado. Eso lo vimos en sexualidad, lo vamos a volver a describir acá cuando hable de fisiología del surfactante, de las propiedades del surfactante, la ley de Laplace, etc. Ahí les voy a describir bien la composición, cómo se lo estudia, y etc. Pero bueno, en embriología recuerden, comienza a segregarse a partir del sexto mes, a partir de la semana 35 es como máxima, se alcanza la madurez en la secreción, con lo cual los fetos pueden vivir antes de la semana 35, ¿sí? Porque si ya empezó la secreción surfactante pueden sobrevivir con mayor, obviamente, tasa de mortalidad, pero a partir de la 35, hacia la semana 38, es cuando la vitalidad del recién nacido es mayor. Cuando nace prematuro, muchas veces, al chico, por déficit de surfactante, el pibe inicia la respiración, pero rápidamente los pulmones vuelven a colapsarse hacia el ilion. Entonces, hay que meterlo en una incubadora con respiración asistida. A la mamá, si tiene amenaza de parto prematuro, se le inyecta cortisol. Al bebé lo que se le introduce es surfactante, por cánula hacia los pulmones. Y se lo mantiene vivo con ventilación externa, con alta tasa de mortalidad. De hecho, les decía que esto, que la enfermedad de la membrana hialina, es la causa número 1 de muerte en el prematuro. ¿Entienden? Hoy en día la tecnología médica consigue, o están consiguiendo, sobrevida de chicos cada vez más chiquititos, de menos peso, de menor madurez, tanto pulmonar como hepática, como de los otros órganos. Pero bueno, lo que es clave es lograr la respiración del bebé prematuro, porque es la causa número 1 de muerte. Y esto está vinculado con la secreción de surfactante, que comienza a partir del sexto mes. Bueno, a ver si tenemos algo más. La bibliografía: Lachman, Flores, Arteaga Martínez, García Peláez, los libros de embriología clásicos, y bueno, los últimos que se están utilizando. Bien, como han visto, la embriología respiratoria no es como la cardiovascular, es mucho más fácil. Si exceptuamos los factores estos de desarrollo, el MGF, etcétera, que te mencioné por ahí, todo lo demás es saber ordenarse bien, describir bien el desarrollo de la nariz, describir bien el desarrollo de la laringe, describir bien el desarrollo de la tráquea, bronquiofuente y pulmón. En el desarrollo pulmonar, saber cómo es la maduración, las 4 etapas: pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolización primitiva definitiva, y después tener en cuenta aspectos relacionados con el surfactante. Cuándo comienza a segregarse, cuándo madura la secreción, por qué es inducida, cuáles factores estimulan la secreción de surfactante, y qué puede pasar en el bebé prematuro cuando el surfactante no se segrega en cantidades importantes. Yo siempre digo en mis cursos que cuando vos a rendir un final, o sea, nunca tenés que jugártela con nada. Es una palabra fea, me la juego con este tema, no lo estudio. Ustedes siempre tienen que pensar que el examen es una validación
de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que lo que yo te digo es que siempre trates de estudiarte todos los temas, ¿sí? Por dos cosas. Primero, porque si están ahí es porque son importantes para tu formación. Alguien ha determinado que esto es importante que vos sepas para tu formación. Y segundo, porque entonces es importante para tu formación y una vez que rindas el examen final no lo vas a volver a ver más, probablemente. Entonces, es como que te va a quedar un déficit, un bache en tu formación. Bien, dicho esto, que es lo que debo decir, también admito que hay mucha gente que cuando llega cerca de rendir, y a mí también me ha pasado como estudiante, hay veces que sacrificas algún que otro tema. Eso le pasa a todos los estudiantes acá, en Harvard, en todos lados. Entonces, hay gente que no le gusta la biología y va a sacrificarla, ¿no? Si vos vas a sacrificar la biología, te conviene sacrificar la biología cardiovascular y no la respiratoria. ¿Por qué? Porque la cardiovascular te lleva mucho de estudio, la respiratoria es una pelotudez. Entonces, y esto se lo digo porque básicamente tuve un caso de un alumno mío que viene de rendir y venía indignado con sí mismo porque en una clase presencial, esto que yo les mostré con los esquemas acá, se los di en 2 pizarrones. Eran 2 pizarrones que tenían que estudiar. Y el loco no los estudió. Lo pasó por alto, se la jugó. Y les tomaron en biología respiratoria y lo bolearon. Entonces, hay que estudiarlo porque hay que estudiarlo, porque es parte de la currícula y porque hace a tu formación como médico. Pero además también por sentido común. No te vas a jugar con un tema tan fácil. Bueno, queridos, nos vemos en la próxima y cuídense, sigan cuidándose.